y voy a hacer, voy a compartir pantalla. ¿Ven ahí o no? Sí, profe. Se ve bien, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar hablando de que hay un grupo que Standish Group, que es un grupo que financia proyectos de distintas índole en Estados Unidos, un grupo importante, que después de haber hecho un análisis de más de 15 años, 20 años aproximadamente, de cómo funcionaban los proyectos, llegó a la conclusión de que el 17% de los proyectos que ellos habían financiado habían sido exitosos, un 50% eran proyectos con cambios en los objetivos, o sea, partieron con un objetivo y tuvieron que ser cambiados en el transcurso del avance del proyecto porque hubieron alteraciones o dificultades y eso generó que los objetivos cambiaran. Y un 33% fueron proyectos que no se hicieron o que se llegó hasta un cierto punto y no se terminaron. Proyectos cancelados. Bueno, si esto uno lo complementa con los datos estadísticos que tiene esta otra organización estadounidense que se llama IPA, Independent Project Analysis, que también hace benchmarking y compara proyectos de distintos rubros y de distintos países en el mundo, las cifras son parecidas. Por eso que yo hablaba de que más o menos un tercio son proyectos exitosos. Aquí es más bajo incluso, pero le demuestra de que en general, a pesar de todas las precauciones y la estructura que arman los mandantes y los ejecutores del proyecto para poder hacerlo bien, no funcionan tan bien. En Estados Unidos, el fracaso supera los 80.000 millones de dólares. Bueno, y hay dos fracasos que han sido muy relevantes a nivel mundial. El cohete espacial Challenger, que fue un fracaso tecnológico, acuérdense que ese cohete explotó. Y hubo también un avión, el Concorde, que era un avión, se supone, el más grande del mundo, de fabricación y diseño francés, que finalmente no funcionó. Se tuvo que... Ese avión se tuvo que retirar de la línea aérea porque tenía varios problemas, tanto técnicos como también de sustentación económica en el tiempo. Entonces los proyectos fallan por diversa índole y lo que vamos a ver aquí, cuáles son las razones del fracaso. Hay varias razones. Una de ellas es planificación inadecuada. O sea, el proyecto, una vez que se ganó o una vez que los ejecutores del proyecto recibieron las bases del dueño, del mandante, y tuvieron que presentar una propuesta técnica económica, ahí tuvieron que hacer una planificación. Pero esa planificación podría haber tenido varios problemas, entre otros que haya sido incompleta, que hubiera estado sobredimensionada en algunos aspectos. En fin, la planificación no es la adecuada. La segunda, después vamos a ver con más detalles eso. La segunda razón de fracaso son problemas con las personas, con los recursos humanos o las personas que se habían contratado y seleccionado para ejecutar el proyecto. Una tercera fuente de fracaso tiene que ver con que los controles que usó la empresa que estaba ejecutando el proyecto para ir chequeando cómo iba el avance, cómo iban los costos, cómo iba la calidad, etcétera,
era inapropiado, o sea, no tenían un resultado positivo. También lo vamos a comentar más tarde. Y por último, se podrían considerar factores externos que podrían haber afectado el proyecto y que por lo tanto incidieron en su éxito, o en este caso en el fracaso en realidad. Entonces veamos cuál sería o qué podría ocurrir con la planificación inadecuada. Una cuestión importante tiene que ver con que en la planificación no participan los responsables de implementar las tareas. Acuérdense que en un proyecto hay una estructura organizacional en que hay un gerente de un área. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de ingeniería, hay un gerente de ingeniería, después hay jefes de disciplina, jefe de disciplina eléctrica, jefe de disciplina mecánica, jefe de disciplina proceso, etc. Debajo de los jefes de disciplina hay ingenieros que están también divididos por categoría, de acuerdo a la experiencia. Hay ingenieros A, B y C. Los ingenieros C son los más nuevitos, son ingenieros que tienen hasta 3 años de experiencia. Los B tienen entre 3 y 6 años de experiencia. Y los C son sobre 6 años. Y debajo de los ingenieros, a su vez, hay proyectistas, que son los que dibujan los planos, que son los que manejan el sistema CAD. También categorizados por experiencia. Entonces, cuando estamos hablando de que no participan en la planificación los responsables de implementar las tareas, nos estamos refiriendo a que el personal más operativo, que está más directamente relacionado con la ejecución de alguna tarea, por ejemplo, en este caso, si fuera un proyecto de ingeniería, los ingenieros y los proyectistas no fueron invitados a participar en la planificación. O si estábamos haciendo un proyecto de construcción, el supervisor de construcción no fue invitado a la planificación. ¿Y por qué son importantes estas personas? Porque ellos conocen los detalles de las tareas y las dificultades que pudieran haber para ejecutar esas tareas. Una persona que está en un nivel superior, que a lo mejor tiene un cargo de gerente o algo por el estilo, a lo mejor no tiene la experiencia de terreno ni conoce el detalle de las cosas. Y eso, al planificar, puede significar errores significativos. Imagínense que, por ejemplo, una manera de planificar cuánto me demoro en hacer un plano eléctrico de alumbrado. Bueno, para poder saber eso, tengo que haber hecho yo un plano o haber visto muchos planos de alumbrado en distintas faenas o distintos proyectos, y de ahí poder uno estimar más o menos cuánto es el promedio de horas hombre que le toma entre el ingeniero y el proyectista para poder hacer ese plano. Entonces, el error acá está en que los que hacen la planificación no consideraron el personal que conocía el detalle del trabajo. El segundo aspecto es que no se incluyen todos los recursos necesarios para cumplir con los objetivos y alcance. Aquí hay una lámina en que muestra qué tipo de recursos podrían ser necesarios. Podrían ser necesarios equipos de movimiento de tierra, equipos de procesamiento de datos, equipos para automatizar una planta industrial, materiales, ¿ya? Si estamos hablando de una planta productiva, pueden haber insumos de distintos tipos, fondos o en el fondo recursos monetarios, porque obviamente para poder hacer el proyecto tengo que pagar sueldos, a lo mejor tengo que arrendar los equipos o comprar mediante vía leasing, etcétera. Tengo que tener fondos, edificios o
que pueden ser edificios de oficina o edificios industriales. Normalmente, por ejemplo, si son proyectos de ingeniería, se hacen en un lugar fijo, en uno o dos pisos de un edificio, que tiene que tener ciertas características en términos de computadores con programas bastante sofisticados, internet, y así una serie de características. Y adicionalmente, tengo que tener personas de distinto tipo en términos de competencias y de experiencia y recursos tecnológicos. ¿Ya? Ese recurso tecnológico va a depender, obviamente, del proyecto que estemos viendo, pero si estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto de que tenemos que instalar un edificio con estructura metálica, la tecnología ahí va a estar asociada a equipos de la industria metalmecánica, o sea, equipos para soldar fierro, equipos para pintar después la estructura, equipos para perforar y unir a través de pernos la estructura. Entonces va a depender, pero muchas veces, justamente porque los que planificaron no conocen los detalles, no consideran todos los recursos, y obviamente eso va a generar una planificación que no es correcta. Y un tercer elemento es que los objetivos o las agendas que se han usado para definir las actividades son irreales. Y eso pasa porque no comprenden lo que se llama la restricción triple. ¿Y cuál es la restricción triple? Es la que les muestro acá. Que en un proyecto hay un triángulo en que están influyendo los tiempos, los costos y el alcance. Si el alcance del proyecto, el alcance es como decir qué es lo que va a abarcar el proyecto. Si el alcance aumenta, probablemente el tiempo va a aumentar. Y al aumentar el tiempo también aumentan los costos. Si la calidad disminuye porque no se están aplicando los procedimientos que corresponde o porque el personal que está haciendo las actividades son poco experimentados, no tienen experiencia, o sea, la calidad no es baja, probablemente vamos a tener que reprocesar productos o servicios, depende de lo que sea el proyecto, y eso va a implicar mayor tiempo y por lo tanto mayor costo. Entonces, si no se conocen esas interrelaciones que hay entre calidad, alcance, tiempo y costo, podríamos estar, tal como decía la lámina anterior, teniendo objetivos o agendas irreales. Mire, yo les voy a contar una experiencia de un proyecto real para que vean ustedes cómo se pueden producir los problemas. Este proyecto lo estaba realizando una empresa que está en Chile, que es canadiense, que se llama Hatch. Y el cliente era Codelco. Codelco División Teniente. La División Teniente está ubicada en Rancagua, a varios kilómetros de Rancagua hacia la cordillera. Y lo que se pretendía hacer era rediseñar la fundición de cobre de la división El Teniente, que es la que está allá de Codelco en Rancagua. Bueno, este proyecto era la ingeniería básica. Y trabajaban alrededor de 130, 140 ingenieros. El proyecto se definió que se terminaba en 8 meses. Bueno, cuando uno hace un proyecto de ingeniería, empieza a emitir los
los entregables, o sea, los productos que recibe el cliente son de dos tipos. O son documentos técnicos, y el concepto de documentos técnicos agrupa a su vez una serie de elementos, por ejemplo, memorias de cálculo de las cañerías, memoria de cálculo de las losas de hormigón, memoria de cálculo de las estructuras metálicas que se puedan usar, etc. Otro documento técnico posible son los criterios de diseño. ¿Qué criterios voy a usar y qué normas internacionales voy a usar para el cálculo de las cañerías? ¿Qué normas y criterios de diseño voy a usar para el cálculo de todos los análisis de los circuitos de fuerza y distribución de energía eléctrica? Ese es otro documento técnico. Otro documento técnico puede ser el listado de equipos y con su respectiva hoja de datos, con sus respectivas especificaciones técnicas. Y así hay una serie de otros documentos. Y el otro entregable son los planos, que son un proyecto multidisciplinario. Vamos a tener planos mecánicos, planos de obras civiles, planos de proceso, planos de cañería, planos eléctricos, de instrumentación, etc. Bueno, resulta que en ese proyecto en particular ocurría que en todos aquellos documentos técnicos en que había que redactar, no solamente calcular, sino que redactar cosas, la gente, los ingenieros que hacían esos documentos, no lo hacían bien. Y el dueño, en este caso Codelco, tenía un equipo que tiene que revisar todo lo que le entrega el que ejecuta, en este caso los ingenieros de Hatch. Revisan, y esa revisión puede significar que lo aprueban inmediatamente o bien lo devuelven con comentarios, ya sea porque hay errores o porque falta información o lo que sea, y nuevamente el ejecutor presenta el plano o el documento técnico, y así se hace una iteración hasta que finalmente el dueño lo aprueba. Pero con estos documentos que requerían redacción, porque la gente no sabía redactar, siendo ingenieros civiles y gente con cierta experiencia, no sabían redactar bien, empezaron a haber problemas serios. Mucho rechazo y mucho reproceso. Y el proyecto se empezó a atrasar. Entonces el gerente del proyecto tomó como acción correctiva hacer un curso, un entrenamiento especial de cómo redactar informes técnicos, y contrató un profesor especialista y se hizo un curso. Mejoró algo, pero finalmente los problemas seguían, a lo mejor en menor grado, pero seguían. Tuvo que el gerente del proyecto contratar un ingeniero senior con mucha experiencia, que él revisara todos los documentos donde había este problema de redacción antes que llegaran al dueño o al cliente, los corregía bien, y una vez que ya los pulía, recién se los mandaban al cliente. Y ahí se empezó a agilizar todo el proceso de aprobaciones y empezó a fluir más rápido. Pero fíjense que esto le costó que, en vez de que se demorara el proyecto 8 meses, se demoró 11 meses. Y el costo aumentó fuertemente, porque además de los 3 meses adicionales que hubo de trabajo, lo cual significa sueldos que se suman del equipo, también está el sueldo de esta persona senior que no estaba considerado inicialmente, pero que tuvo que llegar como bombero atómico a resolver el problema por el tema de la mala reacción de la gente. Bueno, ese es un problema real. Entre paréntesis, no crean que es un problema que solamente ocurre en ese tipo de proyectos. A mí me ha tocado
ahí en la UFRO, ser profesor guía de muchos tesistas. Y el problema mayor que encuentro yo que tienen los tesistas o la gente que va a hacer su tesis es el tema de la redacción y la ortografía y todo lo que tiene que ver con los aspectos gramaticales de la elaboración de la tesis. Pareciera que en Chile hay una debilidad bastante fuerte en ese tema. Y bueno, es porque la gente lee poco. Hoy en día, con esto del internet, la gente ve más imágenes, que hay poca adicción a la lectura, y eso va generando problemas. Entonces, para que se den cuenta ustedes que el hecho de no haber tenido una calidad en la elaboración de los documentos técnicos, porque la gente no tenía las competencias suficientes, implicó un aumento del tiempo y por lo tanto un aumento de los costos. Así que ojo los que tengan que en el corto plazo preparar o vayan a tener que dar su tesis, tienen que entrenarse en cómo escribir bien, cómo redactar bien, que las ideas queden claras, que la información esté completa, porque es un problema no menor. Bueno, el segundo situación o fuente de problema tiene que ver con los recursos humanos. Y se encontró que dentro de esos problemas, el primero era que el rol del administrador del proyecto o el gerente del proyecto no estaba bien definido. Faltaba precisar mejor la manera en que él tenía que intervenir en las decisiones, sobre todo las decisiones críticas que apuntan a que el proyecto funcione bien. Dice falla de autoridad, o sea, no tenía, o en los proyectos en que encontraron este problema, no tenía la autoridad suficiente el gerente del proyecto. Ahora, eso puede ocurrir no solamente porque no esté bien definido, puede ser porque al administrador le falta liderazgo, ¿cierto? La autoridad de alguna manera está asociada al liderazgo de una persona. Se entiende que un gerente de proyecto tiene que liderar el equipo para alcanzar los objetivos. Y tiene que aplicar alguna estrategia. No puede ser un líder autoritario porque eso puede generar anticuerpos en la gente, ni que tampoco puede ser muy blandito porque la gente se sube arriba del piano, como se dice el dicho. Tiene que ser un tipo muy equilibrado y que motive a la gente, que le dé un cierto nivel de confianza, pero que también él supervise. Bueno, ese era un primer punto. El rol del administrador del proyecto no estaba bien definido y fallaba en cuanto a autoridad. Un segundo punto, falta de comunicación y coordinación para trabajar en equipo. Algo que es crucial, ¿cierto? En los proyectos se forman equipos, pero esos equipos tienen que estar funcionando coordinadamente. Esto es como una caja de engranajes, ¿cierto? En que si uno de los engranajes falla, el eje de salida de esa caja de engranajes no va a tener la suficiente potencia ni la suficiente velocidad, y aquí pasa lo mismo. Entonces hay que crear los mecanismos de comunicación, ya sea a través de reuniones, a través de minutas, a través de informes, y esa comunicación tiene que ser interna entre los que están haciendo el proyecto, pero también entre el equipo que hace el proyecto y el dueño del proyecto o el cliente. Y tiene que ser una comunicación bastante bien estructurada, y tiene que ser periódica. Entonces, por ejemplo, les cuento yo de que para estos proyectos ya más grandes, normalmente se reúne una vez a la semana todo el equipo, los líderes del que está ejecutando el proyecto, con los líderes del dueño del proyecto. Y se define una agenda
en que comienza el gerente del proyecto, del ejecutante, a decir las cosas como han andado la última semana, después sigue el gerente de calidad, después sigue el gerente de riesgo, después el gerente de construcción, si es que el proyecto es de construcción, etcétera. Y en el intertanto, los otros personajes que representan al dueño están haciéndole consultas de distintos tipos, consultas técnicas, consultas de gestión, etcétera. Y en el fondo es como presentarse toda la semana a un examen. Y uno tiene que, obviamente, presentarlo en PowerPoint. Entonces, toda la semana hay que hacer un trabajo bastante exhaustivo, y esos son reuniones que pueden durar 3 horas, 3 a 4 horas, como toda una tarde o toda una mañana. Entonces, es una manera como el que ejecuta el proyecto, le comunica cómo va el proyecto al cliente, pero a su vez, dentro del equipo ejecutor tiene que haber coordinación, pues si no hay buena comunicación, la cosa no va a funcionar. Otra causa es que pudiera haber rotación excesiva de personas en las actividades de trabajo y menor especialización. Por un lado, rotación excesiva de personas podría ocurrir cuando se comparten, por ejemplo, los recursos. O sea, hay una persona que trabaja la mitad del tiempo en un proyecto y la mitad del tiempo en otro proyecto. Entonces, uno en los proyectos empieza a comer el tiempo del otro, y bueno, le queda tan poco tiempo que al final prefieren cambiarlo. O lo cambian porque no es bueno la gente, no funcionó, no se hizo una buena selección. O sea, hay un problema ahí de que en la contratación y en la selección del personal hubo una debilidad. Normalmente uno tiene que, cuando contrata gente para cualquier proyecto, primero tiene que tener definido el cargo que va a ocupar y ese cargo, qué funciones tiene que realizar. O sea, tiene que haber una descripción de funciones a realizar por la persona que va a ocupar el cargo. Y cada una de esas funciones, a su vez, requiere cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de habilidades y competencia y cierto nivel de experiencia. Y se supone que la persona seleccionada tiene que cumplir con todas esas características, si no, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en Chile, ustedes saben cómo es la cosa, funciona por la mistocracia nomás, y al funcionar la mistocracia, se saltan esas barreras de definir bien las competencias y las habilidades, y claro, entra gente con menor preparación y obviamente eso va a generar rotación. Después tenemos el tercer punto, que tiene que ver con los controles inadecuados. Estos controles inadecuados se reflejan en 3 aspectos. Primero, no realizar informes de avance periódico. Entonces, no le estamos comunicando al cliente cómo va el proyecto. Se supone que el informe tiene que ser un informe veraz, no le podemos mentir al cliente, porque si no, eso nos puede costar el contrato. Ya, es muy fácil pillar a alguien cuando está mintiendo. Y esos informes tienen que prepararse o semanalmente o quincenalmente, depende del tipo de proyecto y de las exigencias que el cliente tenga para conocer adecuadamente lo que está pasando con el proyecto. Lo segundo, el administrador del proyecto pierde la visión de conjunto al controlar detalles minuciosos. Ese es un gran error que ocurre. Muchas veces se nombra como administrador del proyecto a alguien que técnicamente es muy bueno, pero por ser técnicamente muy bueno se quiere meter en todo lo que es la parte técnica y descuida la parte de gestión. Y además, tal como lo dice ahí, no tiene esta visión de conjunto, esta visión más integral, esta visión que permite, por ejemplo, entender esa triple restricción que vimos anteriormente, que hay cosas elementos que afectan a otros.
como la calidad. Que haya mayor o menor calidad en el proyecto afecta el tiempo y los costos. Entonces, el problema está ahí en que el administrador del proyecto tampoco está ejerciendo bien su rol. Y probablemente la selección que hicimos del administrador del proyecto tampoco fue la adecuada. Porque después lo vamos a ver en otra clase, un gerente de proyecto tiene que tener tanto competencias duras, o sea, tener ciertos conocimientos, no ser el especialista número uno, pero sí ser un interlocutor válido, y también tiene que tener competencias blandas. Todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con comunicaciones, trabajo en equipo, liderazgo, negociaciones, manejo de conflictos, etc. Bueno, el tercer elemento relacionado con los controles inadecuados tiene que ver que no se compara el estado del proyecto en que va en un momento dado con el plan original. Ni se hace el análisis del valor ganado, de lo que realmente, las horas que realmente están generando dinero. Y acuérdense que dentro de las horas que trabaja una persona hay un tiempo efectivo y hay un tiempo improductivo. Porque la persona, no sé, se fue a tomar un cafecito, porque ahora se mete en internet y empieza a navegar en otras cuestiones. Por eso que en algunas empresas, de hecho, hay restricciones para el uso de internet. No se puede consultar diario, ni radio, ninguna cosa que distraiga al personal. Entonces, si yo no tengo una comparación continua entre cómo va mi proyecto en términos de costo, en términos de uso de hora hombre, en tiempo de avance, si no voy comparándolo contra lo que fue el plan original, obviamente puede pasar cualquier cosa. Cuando ya salte la liebre, pueden haber problemas serios. O sea, esto es lo mismo que un incendio. El incendio se va a controlar mejor en la medida que yo lo controlo al inicio, en la fase temprana. Si ya el incendio se declaró después, los impactos son muy altos. Y la cuarta cosa son que hayan factores exógenos, o sea, factores que están más allá de lo que es el equipo que está haciendo el proyecto. Y uno de estos factores es el riesgo programático. Que el programa que yo definí a través de un cronograma de actividades tenga riesgos. Ejemplo, está programado que en una determinada fecha tengo que empezar a instalar todo el sistema de aire comprimido de la nueva planta que voy a echar a andar. Pero resulta que para hacer esa instalación necesito los compresores, necesito todas las cañerías, todas las válvulas y todos los elementos de fitting, y resulta que los proveedores que me habían prometido enviarme esos elementos en una cierta fecha se atrasaron. Y por lo tanto, eso ya generó un problema. Ese es un riesgo programático. Pueden haber muchas más. Sigamos. Pueden haber riesgos de soporte asociados al mantenimiento de sistemas que están en desarrollo. Por ejemplo, yo puedo a lo mejor requerir para mi proyecto el uso de motoniveladora y retroexcavadora. Y resulta que por el mal mantenimiento, porque el sistema de mantención no es el correcto, no los tengo disponibles 100% los equipos. Entonces, eso me va a generar un retraso. ¿Cómo mitigar todas estas situaciones? Obviamente tengo que hacer una gestión de riesgo, o lo que se llama risk management, que significa, y todo proyecto cuando comienza, uno debería identificar todos los riesgos posibles. Después lo vamos a ver que eso se hace mediante un taller que se hace entre el equipo del dueño del proyecto y el equipo del que está ejecutando el proyecto.
o de la empresa ejecutora. Y entre ellos, mediante una cierta metodología, tienen que identificar todos los riesgos posibles que tiene el proyecto, tienen que definir cómo mitigarlos o reducirlos, y además definir cuáles son los más críticos. Y con eso poder manejar este tema. Bueno, hoy en día un factor exógeno importante, no está puesto aquí, pero es importante, tiene que ver con la reacción que tienen las comunidades donde se va a emplazar el proyecto por todo el tema de medio ambiente. ¿Cierto? Hoy en día la gente se organiza en los sectores donde se va a emplazar un proyecto y empieza a ver qué daños se le van a hacer a los ecosistemas, si la tecnología que va a usar la planta es contaminante o no. Entonces, ese es un tema bastante serio, y si el gerente del proyecto no tomó las precauciones de, antes de que comenzara el proyecto, empezar a preparar, a conversar, a tener diálogo con las comunidades, eso se le puede transformar en un boomerang. Ya, esas son, así, a grosso modo, los principales problemas. Entonces, me gustaría que Patricio Sagredo tiene alguna consulta al respecto. No, profesor, me quedó claro. ¿Y cuáles de estos factores o de los problemas que vi el que tú te llamó más la atención? Por ejemplo, tenía una duda con el riesgo programático. Bueno, no alcancé a decirlo antes. Están los cuatro Eso no tipos. lo entendí muy bien, profe. No, el riesgo programático tiene que ver, ¿cierto? Cuando tú haces un programa de ejecución de actividades del proyecto, eso lo transforma en un cronograma de actividades, en una carta Gantt, que se hace normalmente, si un proyecto muy pequeñito, lo puede hacer en Word o en Excel. Si un proyecto un poquito más sofisticado, lo va a hacer probablemente en Microsoft Project. Y si es más sofisticado o más grande, lo tienes que hacer en un software especializado de Oracle que se llama Primavera Project. Entonces, cuando estamos hablando, tú puedes definir una cierta ruta de navegación, pero pueden haber riesgos programáticos por imprevistos. Yo te mencioné ahí en delante que podría yo tener definido la actividad de instalar una planta de aire comprimido, un sistema de aire comprimido por una planta, que es parte de un proyecto. Pero para instalar ese sistema de aire comprimido necesito que me lleguen los equipos y me lleguen las cañerías y todas las válvulas y los fittings para poder hacer esa instalación, que no depende de mí, depende de un proveedor externo, que puede ser incluso nacional o extranjero. Y ese proveedor, por X motivo, podría haberse atrasado. Y obviamente va a generar un riesgo en mi programa. Si se atrasó el entregar los equipos y materiales, se va a atrasar toda la actividad que yo tenía definida. Si hay una huelga, claro, por X motivo, es otro problema que puede ocurrir. Si la comunidad que está donde se va a hacer instalar la planta empieza a hacer problemas, empiezan a haber en Perú, por ejemplo, hubo en el proyecto Quilabeco, un proyecto lo paralizaron 4 meses las comunidades indígenas en Perú, porque empezaron a colocar todo tipo de elementos para impedir que la gente entrara a la faena. Eran como manifestaciones como las que se hacen en Chile para la protesta social, con neumáticos quemando y cosas por el estilo. Así lo hacían allá en Perú. Entonces,
pueden haber una serie de otros imprevistos. No sé, por ejemplo, el gerente de proyecto se vaya del proyecto porque, no sé, le ofrecieron otra vez y se fue. Y ese era el personaje clave para manejar la información del programa del proyecto. Todos esos son riesgos de programación, pero por otras causas que son ajenas a las que uno normalmente define. ¿Se entiende ahí o no? Al final, son riesgos que no se pueden controlar. Sí, sí, entendí. En todo Son riesgos que al final están fuera del programa. sí, pues, por lo que pasa es que en todo proyecto hay riesgos. O sea, los riesgos es como cuando tú manejas un auto. O sea, nadie quiere que haya un accidente, pero el riesgo está permanentemente, porque si tú, a lo mejor tú manejáis con cuidado, pero te topas con otra persona que es imprudente, a lo mejor eso te va a generar un accidente, ¿cierto? Sí, Ya. sí. ¿Y otra consulta hay? Ya, profe. Gracias por resolver la duda. Cristina Arriagada, ¿tiene alguna Profe, consulta? ¿hay alguna? Sí, quería preguntar si hay alguna forma como de estimar en la planificación un tiempo extra para estos como imprevistos o realmente hay que irlo viendo en el camino. No, normalmente se define una holgura. Sí, se deja un porcentaje imprevisto, pero a pesar de eso, los tiempos a veces no alcanzan. ¿Ya? O sea, es tan dramático como eso. O sea, normalmente se deja alrededor del 10%, entre el 5 y el 10. Acuérdate que tampoco puedes dejar, porque una holgura muy grande, porque si no puedes quedar fuera de competencia, porque estos proyectos tú participas mediante una licitación, en que a lo mejor tienes 5 o 6 competidores o más. En algunos casos llegan hasta 15 empresas con ganas de ejecutar un proyecto y todas van a presentar una oferta técnica y otra económica. Entonces, si tú le colocas mucha holgura a la cosa, se te va a ir para arriba el costo. Entonces, por precio va a quedar fuera probablemente la licitación. Entonces, hay que manejar muy bien eso. Pero se coloca una holgura, como te digo, entre 5 y el 10%. ¿Qué otra consulta? A veces, a pesar de esa holgura, como les digo, no se resuelven los problemas, porque los problemas son mayores. Mira, hace poco yo estuve en un proyecto en que se estaba introduciendo una tecnología nueva que se llama BIM. El BIM es una tecnología que se basa en ir construyendo mediante modelos 3D se hace el diseño, la ingeniería o la construcción de una planta. Pero es un sistema computacional bastante sofisticado, hay que saber manejarlo muy bien. Bueno, en el proyecto que yo estuve, justamente porque había poca experiencia en el manejo del software, el proyecto se empezó a entrampar en el avance, en los tiempos y en los costos. Entonces, algo que no estaba previsto, o sea, el que ejecutó el proyecto, que era una empresa reconocida en el mercado, pensó que la gente que había contratado para ocupar ese software era idónea, pero en la práctica no lo era así. Entonces, te fijas, ahí falló el recurso humano. Entonces, los riesgos pueden venir de distintos lados. Por eso que es súper importante hacer un análisis de riesgo. Te voy a decir aún más. Las empresas gringas, antes que se presenten o nombren un equipo para preparar suponte que recibieron una invitación para participar en una licitación grande de una empresa del grupo Luxi. Hablemos, por ejemplo, de Minera Centinela.
que es una empresa, una planta grande minera que tiene Luxi allá en el norte. Suponte que hay que hacer una nueva concentradora de cobre. Invitan a, colocan, pueden ser invitaciones directas o a veces se colocan avisos en el diario. Pero suponte que llegan 10 empresas a participar. Si la empresa a la que fue invitada es una empresa gringa, normalmente lo que va a hacer es que antes de nombrar el equipo que tendría que preparar la oferta, ellos se reúnen un grupo de gurús, por decir así, o de gente que tiene mucha experiencia en proyectos, y mediante un taller que puede durar 2 o 3 días en base a los datos de las bases técnicas, de las bases administrativas que entregó el dueño, ellos hacen un análisis de riesgos, de todos los posibles riesgos que podría tener el proyecto. Y si llegan a determinar que hay muchos riesgos que son difíciles de controlar o que son muy críticos y que por lo tanto podrían poner incluso hasta en peligro la imagen de la empresa, por supuesto la utilidad económica, etcétera, toman la decisión de no participar en el proyecto. Obviamente no van a mandar en la carta de excusa, no van a decir que hicieron ese taller de riesgo ni nada por el estilo, sino que van a poner de que están llenos de trabajo y por lo tanto están con otros proyectos y no tienen capacidad para poder presentarse, una cosa así. Una excusa caballerosa, digamos, o sea, y diplomática, más que nada diplomática. Pero en el fondo, la razón por la que no participaron es porque al hacer el análisis de riesgo se dieron cuenta que el proyecto tenía riesgos técnicos, tenía riesgos con los proveedores, riesgos con las personas, etcétera. Entonces, el tema del riesgo es un tema muy importante hoy en día para hacer proyectos. Bien. Cuando uno quiere manejar este concepto de la gestión de proyectos, se puede encontrar con varias prácticas. Nosotros vamos a usar la primera que está aquí, el PMBOK Guide, que es la 6ª edición que yo les mandé a ustedes, ¿ya? En que están todas las buenas prácticas del PMI, del Project Man, este Instituto de Gestión de Proyectos o de Dirección de Proyectos. Pero hay también 2 más que existen. Uno es el PRINCE2, Projects in Control Environment, que son proyectos en entornos controlados, que es un estándar también que lo usan principalmente en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y hay otro que es el ICB 3.0, que también es un estándar que podría usarse. La mayor parte de la gente usa este primero, el que nosotros vamos a ver. Pero se los mencionaba para que supieran que también hay otros estándares. Veamos un poquito qué es lo que el PM, el Project Management Institute, que tiene dirección web, www.pmi.org. Nació el año 69 en Filadelfia, en Estados Unidos. Está en más de 150 países y tiene más de 150.000 miembros a nivel mundial. En Chile hay un capítulo chileno que yo se los di en la bibliografía. Ahí está el sitio web del capítulo chileno, que es del PMI. ¿Cuál es el objetivo de este instituto de gestión de proyectos? La fijación de estándares, procesos y terminología para la administración de proyectos. Y para eso cuenta con este librito, el que yo le entregué también, el PMBOK, Project Management Body of Knowledge, o cuerpo de conocimiento
o cuerpo de prácticas o conjunto de prácticas sobre gestión de proyectos, y además permite que un gerente de proyecto se certifique de acuerdo a los estándares de este PMI. Y si uno quiere, como gerente de proyecto, certificarse, tendría que primero acreditar una experiencia de 4.500 horas hombre como gerente de proyecto. O sea, no puede ser una persona que recién sale de la universidad y que quiera acreditarse en el PMI. Tiene que tener 4.500 horas de experiencia. Si consideramos que un mes son 180 horas, 180 por 12, estamos hablando, un año son como 2.100 horas, 2.200, o sea, estamos hablando que la gente que quiera acreditarse tiene que tener al menos 2 años de experiencia como gerente de proyecto, que lo tiene que acreditar con los documentos correspondientes. Y además tiene que hacer un curso que lo da solamente el PMI, que dura 35 horas, que es sobre todo el PMBOK, que es el librito ese que ustedes tienen, y tiene que aprobar un examen con 200 preguntas de opción múltiple. Bueno, eso le da bastante más certeza de que estamos hablando de un gerente de proyecto que reúne las competencias. Pero la mala noticia es que esto además tiene un costo, ¿eh? No es barato. El PMI cobra por esto. De lo que ocurre en Chile, yo diría que no más allá del 10% está certificado como gerente de proyecto de acuerdo al PMI, lo cual es bajo. Debería ser bastante más la gente que se certificara. Pero las exigencias también son